Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, y este es el programa 7 minutos de gracia. Vamos a leer hoy en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice la palabra de la siguiente manera: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la cruz, Jesucristo abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo cargó con los pecados, pero también Él dejó obsoleto la ley de Moisés. Cuando alguien hoy dice y se esfuerza por querer guardar los mandamientos de la ley de Moisés o querer cumplir ciertos mandamientos o algunos mandamientos, lo que está haciendo es menospreciando, esa es la palabra, menospreciando el sacrificio de Cristo. Está diciendo: Señor, tu sacrificio no fue suficiente, yo tengo que hacer algo. Antes de la cruz era el pacto de la ley, que por un periodo de 1500 años fue dado al pueblo de Israel. Claro que ellos tenían un lugar llamado el tabernáculo, donde ofrecían los sacrificios de animales, para ellos estar bien, ser perdonados delante de Dios. Pero una vez que vino el Cordero de Dios, Dios mismo se hizo carne y Él mismo cargó con los pecados y fue a la cruz. Y como en Él no había pecado, entonces Él podía cumplir la ley, podía ponerle fin, anular la ley de Moisés, para que todos aquellos que viven después de la cruz creyendo en este sacrificio puedan ser libres de la ley de Moisés. La ley fue dada a los judíos, por eso habla de enemistad entre judíos y gentiles, porque los gentiles no podían ser parte del pueblo de Dios. Eran considerados inmundos. Por eso cuando a Pedro se le aparece el lienzo con los diferentes animales, cuadrúpedos, aves, y Dios le dice: mata y come, él dice: no, yo no voy a comer porque jamás he comido algo inmundo. Y Dios le dice: no digas inmundo lo que yo limpié. ¿Dónde lo limpió? Con un sacrificio, limpió los animales inmundos. Con un solo sacrificio, limpió la humanidad, la dejó sin pecado. Claro que toda persona, cuando nacemos con la conciencia de pecado. Y la ley lo que hace es hacernos conscientes de que somos pecadores. Es más, la ley fue dada para eso, para llevarnos al límite, llevarnos a que nosotros podamos ver que no podemos estar bien con Dios por medio de las obras, sino que únicamente podemos estar bien con Dios por medio del sacrificio, por medio de la fe. En la Nueva Traducción Viviente dice: lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. ¿Qué logró? Hacernos uno con Él. ¿Qué logró de los dos pueblos, de judíos y gentiles, hacer un solo pueblo? Ahora somos los hijos e hijas de Dios. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Cristo, dice aquí, reconcilió ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad, o sea, la pelea que había entre nosotros, dice el escritor de Efesios, que fue el apóstol Pablo, quedó destruida. Ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Por eso es muy importante entender, porque muchas veces la gente cree que es el diablo, que son los demonios, la gente piensa que Dios le está castigando, pero cuando nosotros nos enfocamos en el sacrificio de Cristo y tenemos el conocimiento de estas verdades, entonces podemos descansar, esa es la palabra. Y cuando hay descanso y hay reposo, hay seguridad de que Dios está siempre con nosotros, de que fuimos escogidos por Él, que Él nos separó y que no tiene que ver con algo que nosotros podemos hacer, no es por obras, sino tiene que ver con el sacrificio de Cristo. En el primer siglo, donde fueron escritas estas cartas,
donde el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, fue designado para traer estas verdades. Por eso el apóstol para los gentiles. Nuestro apóstol es Jesucristo, pero la información, el perito arquitecto, la da el apóstol Pablo. Por eso nosotros tenemos que guiarnos por el evangelio de la incircuncisión, que es aquel que le fue dado a Pablo para que él nos pueda transmitir a nosotros. Hoy usted y yo ya no estamos lejos, ya no somos incircuncisos, ya no somos personas que andamos sin fe y sin esperanza. Al contrario, ahora nos hemos convertido en una nueva raza, esa es la palabra, una nueva raza de hombres y mujeres que estamos separados, que fuimos separados del pecado. Por eso la palabra dice que hemos sido santificados en su cuerpo una vez y para siempre. Cristo lo hizo, ya fue hecho. Muchos me dicen, sí, pero cada vez que nos equivocamos tenemos que ir delante de Dios, arrepentirnos y ponernos a cuenta. Bueno, ese sería un evangelio donde te dice que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Pero en el evangelio verdadero te dice que Él lo hizo una vez y para siempre. Como Él lo hizo una vez y para siempre, tú eres justificado. Eres justificada, eres santificado, santificada, puro. Eres pura una vez y para siempre por lo que Cristo hizo. Entonces ahora tenemos derecho al inmerecido favor de Dios. No es que no tenemos derecho, sí tenemos derecho a la promesa, que Dios nos dio en Abraham para nosotros disfrutar de esta tierra, cumplir el propósito de Dios, vivir con la tarea asignada que Dios te dio, amado, amada. Puede ser que estés pasando momentos difíciles hoy, pero abraza estas verdades porque el plan de Dios, la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable, es perfecta. Los deseos que Dios tiene para contigo son deseos de bien. Siempre, todo lo bueno lo consiguió por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Nos estamos escuchando en el próximo programa.